Hermanos, hoy seguimos nuestra serie en Romanos. Y en el primer mensaje vimos la pecaminosidad humana en Romanos 1 al 3. Vimos que todos hemos pecado y que nadie puede salvarse a sí mismo. Esta mañana, en Romanos 4 y 5, vemos una hermosa verdad. Dios nos justifica por medio de la fe. Y esta es una noticia de mucha esperanza. La palabra justificar significa declarar justo. No significa que una persona nunca haya pecado, sino que Dios la perdona y la recibe por medio de Cristo. Romanos 4 y 5 nos enseñan que la salvación no viene por obras humanas, sino por la fe en Dios. Eso no nos hace orgullosos, nos hace agradecidos. En Romanos 4, Pablo habla de Abraham. Abraham era un hombre muy importante en la historia de la fe. Pero Pablo no dice que Abraham fue justificado por sus obras. En Romanos 4, versículo 3, él dice que Abraham creó a Dios. Y Dios le acreditó su fe como justicia. Esta frase es muy importante. Abraham no ganó su salvación. Confió en la promesa de Dios. Esto nos enseña que la fe verdadera no es solo decir, yo creo. La fe verdadera confía en Dios y obedece su palabra. Abraham salió de su tierra. Abraham creyó que Dios podía darle un hijo. Abraham siguió adelante, aun cuando no veía todo con claridad. Su vida muestra una fe viva, una fe que se mueve, una fe que descansa en Dios. Pablo también habla de David. David conocía el gozo del perdón. En Romanos 4, versículos 7 y 8, se nos recuerda la dicha de aquel a quien el Señor no le toma en cuenta su pecado. Leemos: dichosos aquellos a quienes se les perdonan las transgresiones, cuyos pecados son cubiertos. Dichoso aquel cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. David no se glorió en su propia bondad. Se alegró en la misericordia de Dios. Esto nos enseña que el perdón es un regalo. No es un premio para los perfectos. Es una bendición para los que se arrepienten y confían en Dios. Romanos 4 también muestra que Abraham fue justificado antes de recibir la circuncisión. Esto es importante porque demuestra que la salvación no dependía de una señal externa, sino de la fe. La circuncisión fue una marca después. Primero vino la fe, después vino la señal. Así aprendemos que Dios mira el corazón primero. Pablo usa a Abraham para enseñar que la promesa no vino por la ley, sino por la fe. Si la herencia dependiera de la ley, entonces nadie la recibiría de verdad, porque todos fallamos. Pero Dios la dio por gracia. La fe abre la mano vacía del pecador para recibir el regalo de Dios. Romanos 4 termina mostrando que la fe de Abraham no fue débil. Él creyó en el Dios. Él creyó en el Dios que da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fueran. Abraham sabía que su cuerpo era viejo y que Sara
era también, pero no dudó de la promesa de Dios. Eso no significa que nunca tuvo preguntas. Significa que aún con sus preguntas siguió confiando en Dios. Luego en Romanos 5, Pablo nos muestra los frutos de la justificación. El capítulo empieza con estas palabras. En consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¡Qué hermosa verdad! Antes estábamos lejos, antes éramos enemigos, antes vivíamos bajo condenación. Pero ahora, por medio de Cristo, tenemos paz con Dios. Esta paz no es solo sentir calma en el corazón, es una paz real con Dios. La guerra terminó, la culpa fue quitada, la separación fue vencida por Jesucristo. Ya no vivimos tratando de ganar el favor de Dios, vivimos desde su favor. Esa es una vida llena de esperanza. Romanos 5 también dice que tenemos acceso por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, en Romanos 5:2. También por medio de Él y mediante la fe tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. Así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Esto quiere decir que no entramos a la presencia de Dios por mérito propio. Entramos por Cristo. Y por medio de Cristo podemos mantenernos firmes. No somos salvos por nuestro esfuerzo. Somos sostenidos por la gracia de Dios. Pablo añade que también nos gloriamos en las tribulaciones. Y esto puede sonar extraño, pero es verdadero. Las pruebas no son buenas en sí mismas, pero Dios las usa para hacer algo bueno, según Romanos 5, versículos 3 y 4. La tribulación produce perseverancia. La perseverancia interesa de carácter. Y la interesa de carácter, esperanza. Dios no desperdicia el dolor, pero Él forma nuestro carácter en el fuego de las pruebas. Y esa esperanza no nos deja avergonzados, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestro corazón por el Espíritu Santo, según versículo 5. ¡Qué consuelo tan grande! Dios no solo nos perdona, también nos fortalece por dentro. Su amor nos sostiene cuando el camino es difícil. Romanos 5 nos muestra también la grandeza del amor de Cristo. Pablo dice en Romanos 6:6 que cuando todavía éramos débiles, Cristo murió por los impíos. Eso significa que, es en Romanos 5, versículo 6. A la verdad, como éramos incapaces de salvarnos, en el tiempo señalado Cristo murió por los impíos. Eso significa que Jesús no esperó a que fuéramos buenos para amarnos. Murió por nosotros cuando aún estábamos en pecado. Ese amor es más grande de lo que podemos explicar. Más adelante, Pablo contrasta a Adán con Cristo. Por un hombre entró el pecado en el mundo y por el pecado la muerte.
Pero por otro hombre, Jesucristo, vino la gracia y el don de la justicia. Adán trajo ruina, Cristo trajo salvación. Adán abrió la puerta a la muerte, Cristo abrió el camino a la vida. Este contraste es muy importante para entender toda la Biblia. En Adán vemos el problema de la humanidad. En Cristo vemos la solución de Dios. En Adán vemos la caída. En Cristo vemos la restauración. Por eso Romanos 5 nos llena de esperanza. Lo que el pecado dañó, Cristo lo puede restaurar. Hermanos, estas verdades deben cambiar nuestra vida. Primero, debemos descansar en la gracia de Dios y no en nuestros méritos. Muchas personas viven cansadas porque quieren ganarse el cielo. Pero el Evangelio nos dice que la salvación es un regalo. No se compra, no se merece, se recibe por fe obediente. Segundo, debemos aprender a confiar como Abraham. Él no vio todo al principio, pero creyó en la promesa de Dios. Nosotros también caminamos por fe. Hay momentos en que no entendemos todo. Hay pruebas que nos confunden. Pero seguimos confiando en el Señor porque Él nunca falla. Tercero, debemos vivir con gratitud. Si Cristo murió por nosotros cuando éramos pecadores, entonces nuestra respuesta debe ser amor, obediencia y servicio. No vivimos para nosotros mismos, vivimos para aquel que nos amó y se entregó por nosotros. Cuarto, debemos tener esperanza en medio de las pruebas. Romanos 5 no dice que el cristiano nunca sufre. Dice que Dios usa el sufrimiento para hacer crecer la fe. Las lágrimas no son el final. La gracia de Dios sigue obrando. La esperanza cristiana es fuerte porque descansa en el amor de Dios. Romanos 4 y 5 también nos ayudan a mirar a la iglesia con ojos nuevos. No somos una familia de personas perfectas. Somos una familia de personas perdonadas. Todos venimos a la cruz con las manos vacías. Todos dependemos de la misericordia de Dios. Y por eso debemos tratarnos con humildad, paciencia y amor. Así que demos gracias a Dios por esta gran verdad. Ya no estamos bajo condenación si estamos en Cristo. Ya no vivimos solos. Ya no caminamos sin esperanza. Ahora vivimos por la fe, en la gracia y con paz delante de Dios. En los próximos mensajes veremos la santificación en Romanos 6 al 8. Pero hoy guardemos esta enseñanza. Dios justifica al pecador por la fe en Jesucristo. Abraham creó. David se alegró del perdón. Nosotros también creemos y nos gozamos en la gracia del Señor. Romanos 4 y 5 nos recuerdan que nadie merece la salvación, pero Dios la ofrece con amor. Por eso seguimos orando por nuestra familia, por nuestros amigos y por nuestra comunidad. Pedimos que Dios abra corazones, quite
el orgullo y despierte la fe. Que el Señor nos ayude a vivir cada día bajo esta gracia tan grande, con la certeza de que en Jesús somos aceptados, perdonados y amados para siempre. Sigamos adelante con gozo, porque nuestra justicia no está en nosotros, sino en Cristo, nuestro Salvador fiel siempre. Si todavía no has obedecido el Evangelio, este mensaje es para ti también. Dios quiere justificar el pecador arrepentido. Dios quiere dar paz al corazón cansado. Dios quiere salvar por medio de Cristo. La fe verdadera escucha la palabra de Dios, cree en Jesús, se arrepiente del pecado y camina en obediencia. Si tienes preguntas sobre tu propia salvación, voy a estar disponible después de nuestra oración. Gracias.